Durante siglos, el cristianismo ha predicado que solo hay una vida, un juicio y un destino eterno, cielo o infierno. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la Biblia alguna vez habló de la reencarnación, y esta enseñanza fue borrada deliberadamente? La sola idea de que el alma puede regresar una y otra vez a este mundo, en distintos cuerpos, en distintos tiempos, desafía todo lo que las doctrinas oficiales nos han enseñado. Pero no siempre fue así. Hay quienes aseguran que los primeros cristianos sí creían en la reencarnación, que incluso Jesús la insinuó, y que la Iglesia, siglos después, la suprimió por intereses políticos y teológicos. El alma que peca, esa morirá, dice Ezequiel. Pero también se habla de almas preexistentes y de un Elías que volvería. ¿Volvería cómo? ¿En otro cuerpo? La historia que estás a punto de conocer podría cambiar tu manera de entender la espiritualidad para siempre. No solo cuestiona la narrativa tradicional de la Iglesia, sino que nos invita a mirar con nuevos ojos las palabras de Jesús, los textos antiguos y el verdadero propósito del alma humana. Prepárate, porque este viaje no es solo revelador, es profundamente transformador. ¿Qué es la reencarnación y dónde nace esta creencia? La reencarnación es la creencia de que el alma no muere con el cuerpo, sino que renace en otro cuerpo físico para seguir su evolución espiritual. Esta idea no es nueva. De hecho, es milenaria. En el hinduismo, se habla del samsara, el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento, regido por el karma. En el budismo, Buda enseñó que el alma reencarna hasta alcanzar la iluminación, rompiendo así el ciclo del sufrimiento. En la antigua Grecia, Pitágoras y Platón también hablaban de la transmigración de las almas. Platón sostenía que el alma existía antes del nacimiento y regresaba después de la muerte. Incluso en el Egipto antiguo, la idea del alma viajera estaba presente. El Ba y el Ka eran aspectos del alma que podían seguir existiendo después de la muerte. Lo interesante es que estas creencias anteceden o son contemporáneas al judaísmo, y muchas de estas culturas influyeron en los pueblos bíblicos, especialmente durante el exilio babilónico y el dominio helenístico. Aunque hoy en día no es una doctrina central del judaísmo, hay ramas místicas, como la Kabbalah, que sí aceptan la reencarnación bajo el nombre de Gilgul. Podría ser que el pueblo hebreo, y luego los cristianos, absorbieran estas ideas y las adaptaran en sus propias escrituras? La pregunta ya no es si la reencarnación es una idea religiosa válida. La pregunta es, ¿estuvo alguna vez en la Biblia y fue eliminada? Aunque el Antiguo Testamento no menciona directamente la palabra reencarnación, hay pasajes que sugieren la existencia del alma antes del nacimiento, y otras que dejan abierta la posibilidad de que un alma regrese en otro cuerpo. Uno de los pasajes más enigmáticos está relacionado con Elías, el gran profeta. En Malaquías 4:5 dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esto implicaría que Elías regresaría en el futuro. Pero según la narrativa bíblica, Elías nunca murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego, 2 Reyes 2:11. ¿Cómo regresaría entonces? ¿En espíritu? ¿En otro cuerpo? Los judíos esperaban su regreso físico. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante cuando llegamos al Nuevo Testamento, pero eso lo abordaremos más adelante. En Eclesiastés 12:7 dice: Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Vuelva? ¿Implica que el espíritu estaba antes con Dios? Además, en Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Cómo puede Dios conocer a alguien antes de que exista? ¿Físicamente? Esto sugiere que el alma preexiste antes de la vida corporal. En Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Está hablando de una resurrección o una reencarnación? El lenguaje es ambiguo, pero abre espacio a interpretaciones espirituales profundas. Aunque el Nuevo Testamento no menciona explícitamente la palabra reencarnación, hay pistas sorprendentes en los Evangelios, especialmente en las palabras de Jesús y en las interpretaciones de sus seguidores. Uno de los pasajes más discutidos está en Mateo 11:14, donde Jesús habla de Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir. ¿Está diciendo Jesús que Juan es Elías? En Mateo 17:12-13, Jesús reafirma: Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista.
Elías había vivido siglos antes. La única manera en que Juan pudiera ser Elías es que el alma del profeta hubiera regresado en un nuevo cuerpo. Esto no encaja con la doctrina de resurrección tradicional, pero sí con la reencarnación. En Juan 9, 1-2, los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento y preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Detente y piensa, ¿cómo podría él mismo haber pecado antes de nacer, si no hubiera vivido antes? La pregunta de los discípulos muestra que consideraban la posibilidad de la existencia previa del alma. Jesús no corrige esa idea, sino que responde que la ceguera tiene otro propósito. Eso es significativo. Jesús no niega la posibilidad de reencarnación. Nacer de nuevo, metáfora o algo más. En Juan 3:3, Jesús dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aunque muchas interpretaciones dicen que se refiere a un renacimiento espiritual, Nicodemo pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Jesús estaba hablando en términos simbólicos? ¿O Nicodemo entendía algo más literal, como volver a nacer físicamente? Una interpretación más amplia sugeriría que Jesús aludía al ciclo de vidas necesarias para alcanzar la iluminación o perfección del alma. Antes de que el cristianismo se institucionalizara, existieron múltiples corrientes, muchas de ellas gnósticas y místicas, que sí aceptaban la reencarnación como una verdad espiritual. Orígenes de Alejandría, 185-254 DC, fue uno de los primeros grandes teólogos cristianos. En su obra De Principiis, escribió: cada alma entra en este mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida anterior. Orígenes enseñaba que las almas existían antes del nacimiento y que sus condiciones actuales dependían de lo vivido antes. Esto es doctrina pura de reencarnación. Aunque siglos más tarde sus enseñanzas serían declaradas heréticas, en su tiempo eran respetadas y debatidas abiertamente. Los gnósticos, considerados herejes por la Iglesia, creían que el alma estaba atrapada en un ciclo de reencarnaciones hasta alcanzar el conocimiento divino, gnosis, y liberarse del mundo material. Evangelios gnósticos como el de Tomás o el de Felipe aluden a este viaje del alma y a la necesidad de recordar quién somos, una idea clave en doctrinas de reencarnación. ¿Por qué esta creencia fue marginada? A medida que el cristianismo se convirtió en una religión imperial, se hizo necesario simplificar la fe: un solo cuerpo, una sola vida, un juicio final. La reencarnación dificultaba el control espiritual de los fieles, pues sugería que no se necesitaba de una autoridad intercesora para salvarse, solo tiempo y evolución personal. La eliminación de la reencarnación no fue inmediata, pero sí deliberada. El Segundo Concilio de Constantinopla, 553 después de Cristo. En este concilio, promovido por el emperador Justiniano, se condenaron oficialmente las enseñanzas de Orígenes. Uno de los decretos decía: si alguien dice o cree que el alma humana existía previamente, sea anatema. Es decir, quedaba prohibido enseñar la preexistencia del alma, y con ello, la idea de la reencarnación. Lo interesante es que el papa de ese tiempo, Virgilio, se negó a firmar este decreto. Pero el emperador Justiniano lo impuso de todos modos, demostrando que la teología estaba sujeta a decisiones políticas. ¿Por qué eliminarla? Porque la reencarnación restaba poder a la Iglesia. Si el alma tenía múltiples oportunidades, ¿para qué confesarse, pagar indulgencias o temer un juicio eterno? Promovía una espiritualidad interna. El alma debía aprender y corregir sus errores a través de la experiencia, no mediante ritos impuestos. Contradecía la doctrina del infierno eterno. Si un alma puede aprender de sus errores en otra vida, ¿qué sentido tiene un castigo eterno? Así fue como una idea espiritual profunda fue erradicada, no por falta de fe, sino por necesidad de control y uniformidad doctrinal. Los evangelios que la Iglesia consideró no oficiales o apócrifos contienen ideas profundamente espirituales, muchas de ellas muy incómodas para el dogma. El Evangelio de Tomás. En este texto, descubierto en Nag Hammadi en 1945, Jesús dice: cuando ustedes se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, habitan en la pobreza y son esa pobreza. Esta frase resuena con doctrinas orientales de la búsqueda interna del alma y la necesidad de recordar quiénes somos a lo largo de múltiples vidas. Jesús también dice: bienaventurado aquel que ya estaba antes de nacer. ¿A qué se refiere con estar antes de nacer?
claramente apunta a la preexistencia del alma. El Evangelio de Felipe. Este texto gnóstico habla del renacimiento no como simple bautismo físico, sino como una transformación profunda del alma, que puede requerir múltiples vidas. También sugiere que Jesús tenía un conocimiento reservado solo para algunos discípulos, especialmente María Magdalena, lo cual podría incluir enseñanzas sobre el alma y su viaje. El libro secreto de Juan. Este texto describe la creación del alma y su viaje cíclico por diferentes mundos materiales hasta que finalmente retorna al Padre. Aquí se ve la visión de la vida como un proceso evolutivo espiritual que no termina en una sola encarnación. ¿Por qué la Iglesia lo ocultó? La pregunta clave, si tantas fuentes hablaban de la reencarnación, ¿por qué fue tan sistemáticamente eliminada? La reencarnación debilita el control institucional. Una sola vida y un juicio eterno generan urgencia. Las personas temen equivocarse y buscan salvación externa. Esto hace que la Iglesia tenga el poder exclusivo de dar esa salvación mediante sacramentos, indulgencias o penitencias. La reencarnación, en cambio, da poder al individuo, permite que el alma aprenda su ritmo, caiga, se levante y siga su camino sin miedo eterno. Durante siglos, la Iglesia promovió prácticas como venta de indulgencias, donaciones para misas por las almas del purgatorio, amenazas del infierno. Nada de eso tiene sentido si el alma tiene nuevas oportunidades en otras vidas. Aceptar la reencarnación desmontaría el sistema económico y espiritual de poder que la Iglesia construyó. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, se buscó uniformidad doctrinal. El emperador necesitaba una fe unificada, no un cristianismo místico donde cada alma interpretara libremente su destino. Así, se impuso la versión más controlable: una sola vida, un solo juicio, un solo camino a través de la Iglesia. ¿Y si la reencarnación siempre estuvo ahí? La evidencia es inquietante, pero poderosa. Jesús nunca negó la reencarnación. Los primeros cristianos la debatieron abiertamente. Los evangelios apócrifos y gnósticos la asumían como parte del camino espiritual. Fue borrada no por fe, sino por política. ¿Qué pasaría si esta enseñanza volviera a salir a la luz? La reencarnación cambia todo. Ya no somos almas condenadas por un solo error, sino viajeros cósmicos en evolución. El infierno no es eterno, sino una etapa del aprendizaje. La salvación no se compra ni se impone, se descubre a través de vidas sucesivas. La verdad no desaparece, solo se oculta. Por siglos, la Iglesia ha guardado secretos. Muchos documentos fueron destruidos, pero otros han sobrevivido en cuevas, bibliotecas privadas y manuscritos perdidos. Y hoy, gracias a los descubrimientos modernos, la verdad comienza a salir nuevamente a la luz. Si el alma realmente regresa una y otra vez, ¿qué parte de ti aún recuerda algo que no viviste en esta vida? ¿Un miedo sin causa? ¿Un amor que parece eterno? ¿Una sabiduría que no aprendiste en libros? Tal vez, ya lo viviste antes.